Academias y gobelinos en Francia. Contexto histórico y social. A finales del siglo XVI, Francia estaba debilitada. Las actividades económicas, como la agricultura, se veían afectadas por las malas técnicas y las sucesivas guerras. La población crecía muy poco debido a las pestes. La clase noble se había debilitado y empobrecido, agravado por el otorgamiento de títulos nobiliarios a la clase burguesa, quienes comenzaron a ocupar cargos para el rey. Se puede decir que hay dos periodos, uno antes y el otro durante el gobierno de Luis XIV, en donde el arte pasa de ser liberal a muy estricto, conformando parte de un edificio palacio y dándose en torno a la imagen del rey. Hay un imperialismo intelectual. En este contexto aparecen las academias como entidades que buscaban eliminar el mecenazgo privado y restringían a los artistas, quienes debían de servir al Estado. Con todo esto, Francia se vuelve un referente a nivel político, educativo y artístico. Las academias fueron un lugar de concentración de la educación artística, creadas durante el Barroco en Francia, y sus principios artísticos fueron puestos a disposición del rey. Estas actuaron como unas dictaduras artísticas e instruyeron nuevas corrientes culturales. Y asimismo se establecieron dos figuras claves, a Rafael y a Miguel Ángel. Esta fue fundada en 1648 y se orientaron las nuevas premisas artísticas desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. El siglo XVII se le denomina el Gran Siglo y destaca por su influencia cultural cada vez más dominante sobre todos los aspectos de la pintura y la escultura francesa. Un artista podía ingresar a las filas de la academia solo si un comité de académicos aprobaba su obra de arte. Uno de los lugares en los que se expandió fue en Roma. Esto se debe porque una de las academias francesas se estableció ahí, que es la Academia de Francia. Además, acorde con Hauser, en Italia las academias francesas no tuvieron un gran impacto porque en estas solo se buscaban educar principalmente franceses, pero estas permitieron que las academias italianas pudieran enriquecerse y tener un carácter más exclusivo. Cabe resaltar también que las academias francesas dominaban distintas ramas del arte, por lo que crearon diferentes academias para cada una de ellas. Lo que buscaban con estas era generar una crítica hacia el arte, por lo que su público objetivo debían de ser artistas destacados. Un primer ejemplo de estas es la Academia Real de Pintura y Escultura. En esta se buscaba enseñar pintura y escultura a estudiantes prometedores para así poder desarrollar un grupo que pueda rescatar lo mejor del arte clásico para poder utilizarlo en el arte francés. Además servía como un lugar de exhibición para los artistas aceptados como miembros, por lo que también funcionaba como un medio de difusión. Por otra parte, la Academia de Francia, esta academia en particular, era controlada por la Academia Real de Pintura y Escultura, ya que en esta se buscaba facilitar el aprendizaje a jóvenes artistas franceses mediante el contacto directo con las grandes obras clásicas y las del Renacimiento, por lo que la Academia Real debía intervenir para poder rescatar lo mejor del arte clásico para poder ser enseñado. Los gobelinos eran la manufactura de tapices fabricados en la Manufacture Royale des Gobelins, cuyo nombre se da de referencia al artista y maestro teñidor Johannes Gobelins. En 1662, bajo el gobierno del rey Luis XIV, Goldberg crea dos instituciones importantes. Una de ellas es esta manufactura real, en donde nombra a Charles Lebrun como supervisor. Y de esta forma se juntan todos los talleres reales en una sola industria y se incorporan 250 artesanos, entre ellos pintores, tapiceros y orfebres. Esa es una medida del Estado para controlar estas manifestaciones artísticas menores. Y todo ese trabajo decorativo de los palacios y jardines reales también eran realizados en estos talleres, junto con la ejecución de obras destinadas a la exportación. En el barroco, estos diseños destacaban por una composición en movimiento y plasticidad inspirados por Baud, y cobra una importancia de elemento gráfico debido a la influencia de Lebrun. Asimismo, se destaca una composición simplificada. Como ejemplos de los gobelinos, que como ya se menciona se producen bajo la dirección de Lebrun, son famosas las series de la historia de Constantino, las musas, la historia de Alejandro, la vida de Moisés y Don Quijote. En la imagen de la derecha se puede ver la visita de Luis XIV a los talleres. Este gobelino es parte de la serie de la historia del rey diseñada por Lebrun y muestra cómo el rey buscaba convertir el arte en un instrumento de comunicación política. El siguiente ejemplo, también diseñado por Lebrun, perteneciente a la serie La vida de Moisés, es notable cómo la técnica de hormigón horizontal hace posible la precisión en el diseño y permite la composición de complejas escenas. Se puede señalar también que mucho de lo fabricado en estos talleres bajo dirección de Lebrun está dibujado por él mismo y se mantienen alineados con los principios de Colbert y la producción académica.
Los gobelinos son ilustraciones que dan información y representan los avances constructivos de la época. Por ejemplo, en esta se revelan a distancia 3 monumentos: el pabellón central de las Tullerías, donde reside el soberano del país, el Arco de Triunfo de Étoile y el obelisco de Luxor de la Place de Concorde. Y en el centro izquierda, atrás de uno de los niños, se despliegan los planos de la elevación del Castillo de Versalles con una vista del patio central, donde se encuentra la estatua de Luis XIV. Este tapiz forma parte de la producción de la Real Fabricación de los Gobelinos y parte de la historia del rey. La celebración representada ocupa lugar en el Palacio de Versalles, más específicamente en el Salón de Hércules, que se construyó tras la consagración de la capilla palaciega en 1710. El lienzo representa los 3 arcos que forman la nave, el santuario y el tabernáculo. Por último, el edificio que construye la producción, la Manufacture Royale de Gobelins de París, fundado en 1603 para ejercer control sobre la técnica de calcografía, y como estructura ocupa 4 edificios que datan de la época de Luis XIV, mientras que el quinto fue construido en 1912. Actualmente la fábrica conserva la técnica de la calcografía y la práctica. A modo de conclusiones, la importancia de la academia está dedicada a la enseñanza, cultivo y difusión de reglas del ideal clásico. Querían recuperar los patrones antiguos, entendidos como claridad, mesura y obediencia de normas, lo cual tuvo mucho éxito en Francia a partir de 1660 y poco a poco se expandió por toda Europa. Esta influencia e impacto se produjo debido al peso de la cultura francesa en esta época. Por otro lado, en las academias algo importante fue cómo se ejercía un control de la cultura y el arte al punto que no se podía sustraer ningún artista o literato que desee prosperar. Este control era realizado por el rey. La academia, ya desde un punto de vista crítico, fue más allá de Europa llegando a Latinoamérica. Su influencia se desarrolló en proyectos de inicio del siglo XX, tal es el caso del Palacio de Gobierno de Jujuy, expresión prototípica del academicismo francés, o en el antiguo Banco Central de Ecuador, de fachada monumental. Ya en Perú, se inició un periodo de expansión urbanística en Lima, acompañado de un proceso de europeización de la ciudad. Destaca la estación de los desamparados de carácter academicista francés, con pilastras pareadas de basamento a cornisa, y se tiene también el Club Nacional en una de las esquinas de la Plaza San Martín, de fachada tripartita y arcos de medio punto que simula un crecimiento exterior. Por último, es notable el edificio RIMAC, en el que se presenta un almohadillado en primer nivel, pilastras de orden colosal en segundo y tercer nivel y mansardas de remate. El proyecto se mantiene como una expresión de las bellas artes del academicismo en Perú.